La escena fue tan breve como definitiva. Brígida se plantó en medio del salón con los brazos cruzados y esa expresión que conocía demasiado bien. Su voz no tembló, ni siquiera se suavizó para disfrazar lo que en realidad era una orden. O cuidas a los mellizos todo el día, o te vas de la casa. El silencio se hizo más pesado que cualquier grito. Miré a mi hijo, a Teodoro, esperando un gesto, una palabra, cualquier intento de mediar. Pero él se limitó a clavar la vista en el suelo como si las baldosas pudieran darle una salida. Sostenía la taza de café entre las manos y jugaba con la cucharilla, incapaz de levantar los ojos. No contesté de inmediato. Sentí cómo el aire en la habitación se espesaba, cómo los segundos se alargaban, como si el reloj se hubiera detenido a propósito, para subrayar aquel momento. Y entonces sonreí. No por burla ni por ironía, sino porque dentro de mí algo se había roto y al mismo tiempo algo había nacido. Mi sonrisa los desconcertó. Brígida arqueó una ceja como si no entendiera por qué no estaba discutiendo, ni llorando, ni suplicando. Teodoro tragó saliva y giró apenas la cabeza, pero siguió callado. Esa sonrisa era la respuesta que no esperaban, un gesto pequeño que significaba mucho más que un discurso. Por dentro yo ya había tomado mi decisión. No iba a ceder, no iba a convertirme en lo que ellos querían. Una niñera gratuita, una sombra silenciosa que cubriera todas sus carencias. Recordé las veces que había escuchado frases disfrazadas de gratitud. ¡Qué suerte tenerte aquí! No sabemos qué haríamos sin ti. Palabras que en su momento me sonaron a cariño y que ahora comprendía eran cadenas. Había confundido necesidad con afecto, dependencia con amor. Mientras ellos me miraban esperando una reacción más dramática, yo repasaba mentalmente el recorrido de estos años. Llegué a esa casa tras la muerte de Anselmo, con la maleta todavía oliendo a despedida y la esperanza de que el calor familiar me ayudara a sobrellevar la soledad. Entonces pensé que era temporal, que en unos meses tendría mi propio espacio cerca de ellos. Pero el tiempo se encargó de transformar la excepción en norma y la norma en costumbre. Mi sonrisa se mantuvo, aunque mis labios apenas se movieron. Me limité a sentir despacio como quien acepta escuchar, pero no acepta obedecer. Me giré con calma dejando a Brígida con su gesto desafiante y a Teodoro con su silencio cómplice. Crucé el pasillo con pasos lentos respirando hondo, reconociendo cada rincón de aquella casa que había cuidado más que ellos mismos. Mientras subía la escalera sentí una serenidad inesperada. No había rabia ni lágrimas. Había claridad. El ultimátum de Brígida, en lugar de encadenarme, me había liberado. Comprendí que mi tiempo en esa casa había llegado a su fin y que la vida me estaba empujando hacia un nuevo camino. Me encerré en la habitación que había llamado mía durante 3 años, sabiendo que pronto dejaría de serlo. Y al mirar las paredes desnudas ya podía anticipar el siguiente paso que estaba a punto de dar. Me senté en la cama y repasé con la mirada cada rincón de la habitación. Era un espacio neutro sin huellas de mi vida, apenas un armario pequeño y una cómoda, donde guardaba lo imprescindible. Durante 3 años había dormido allí, convenciéndome de que era un refugio, cuando en realidad se había convertido en una celda sin barrotes. Todo empezó el día en que Anselmo murió. Aquella mañana gris de noviembre, sentí que el aire mismo me expulsaba de la casa donde habíamos vivido casi medio siglo. No soportaba el silencio de las paredes, ni la ausencia de su voz en la cocina. Vendí la vivienda con la idea de cerrar una etapa y al mismo tiempo liberar a mis hijos de la carga de una herencia anticipada. Creí que mudarme cerca de Teodoro sería una oportunidad para reconstruirme.
Él me llamó poco después del entierro. «Mamá, podrías venir unos meses. Los niños aún son pequeños y a Mariela le vendría bien tu ayuda. Tú no deberías quedarte sola». Sus palabras sonaron tiernas, incluso preocupadas. En aquel momento pensé que la vida me daba un propósito nuevo. Llené 2 maletas, guardé los álbumes de fotos y un par de recuerdos de Anselmo, y crucé el umbral de su casa convencida de que era temporal. Los primeros días fueron fáciles. La habitación de invitados con colcha azul y cortinas claras me pareció acogedora. El olor a café por las mañanas y el bullicio de los mellizos me distrajeron del duelo. Por las noches, al apagar la luz, todavía podía escuchar la risa de Anselmo en mi memoria, como si me acompañara en aquel cuarto ajeno. Pero el tiempo pasó, y mi estancia dejó de ser provisional. No busqué piso, no volví a mencionar la idea de independizarme. Me repetía que lo haría el año próximo, y así se fueron acumulando los meses. La habitación perdió el aire de refugio y empezó a pesar como un recordatorio constante de mi dependencia. Mis objetos personales eran pocos: un crucifijo sobre la mesilla, una foto de bodas en el cajón, mi costurero en la esquina. Todo lo demás pertenecía a otra vida, a otra familia, no a mí. Con el tiempo, las paredes blancas me resultaron sofocantes. Ya no entraba luz suficiente. O tal vez era yo quien no encontraba claridad. El armario se llenó de ropa que usaba para cuidar niños, no para vivir mi vida. Y el espejo frente a la cama me devolvía la imagen de una mujer que había dejado de reconocerse. Aquel espacio que nació como gesto de hospitalidad se transformó en el lugar donde aprendí a callar mis necesidades. Era la habitación prestada, nunca mía, nunca destinada a albergar mis sueños. Cada vez que cerraba la puerta sentía que también cerraba la posibilidad de decidir por mí misma. Ahora, al recordar ese recorrido, entendía por qué mi sonrisa frente al ultimátum de Brígida no había sido de resignación, sino de claridad. Lo temporal se había vuelto una condena, y ya no estaba dispuesta a seguir cumpliendo esa sentencia. Con esa certeza levanté la mirada de las paredes y la fijé en la maleta que me esperaba bajo la cama como un recordatorio de que había llegado el momento de usarla. Cuando llegué a la casa de Teodoro, todo comenzó con pequeños gestos. Preparar el biberón de madrugada para que Mariela pudiera dormir un poco más, doblar una tanda de ropa porque ya estaba seca en el tendedero, o acercar un guiso para que no tuvieran que cocinar después del trabajo. Me repetía que era normal, que cualquier madre haría lo mismo por su hijo. El problema es que lo que empezó siendo una ayuda ocasional se transformó en rutina. Una tarde Mariela me pidió que recogiera ya los mellizos del colegio infantil porque tenía una reunión inesperada. Otra me pidió que pasara por el supermercado a por los potitos, ya que iba yo a salir a misa. Y así, gota y a gota, mi tiempo se fue llenando de obligaciones que no había buscado. Yo aceptaba sin protestar. Quizá porque aún cargaba con el duelo de Anselmo y ocuparme de los niños me distraía de la ausencia. Ellos me hacían reír, me abrazaban con fuerza, y en esos instantes creía que todo tenía sentido. Pero mientras más me volcaba en ellos, menos veía a Teodoro y a Mariela ejercer como padres. Pronto mis días empezaron a las 7 de la mañana con los gritos de los mellizos pidiendo desayuno. Yo les preparaba la leche, limpiaba el suelo cuando derramaban los vasos, los vestía para que llegaran puntuales. Mientras tanto, Mariela se encerraba en su despacho con la excusa del teletrabajo, y Teodoro ya estaba camino a la oficina. La escena se repetía una y otra vez, hasta el punto en que ni siquiera se daban cuenta de que yo estaba allí, sosteniendo la casa. Lo que más dolía no era la carga, sino la falta de reconocimiento. Nadie decía gracias. Nadie se detenía a preguntarme si estaba cansada.
Al contrario, las peticiones crecían. Podrías planchar las camisas de Teodoro. Ya que estás en la cocina, prepara algo de pasta. Se ha estropeado la lavadora. Puedes llamar al técnico. Con el paso de los meses también empecé a cubrir gastos. Una factura de electricidad que olvidaron pagar la compra semanal, cuando el carrito se vaciaba incluso los uniformes de los niños. Decía para mis adentros, no importa, son mis nietos. Pero poco a poco me di cuenta de que lo que hacía no era un apoyo, era sostener la vida entera de esa familia, mientras ellos actuaban como si fuera lo más natural. Recuerdo un día en particular. Estaba cargando 3 bolsas de supermercado, y al abrir la puerta encontré a Mariela tumbada en el sofá con el ordenador sobre las piernas. Apenas levantó la mirada para preguntar si había comprado las galletas orgánicas que le gustaban a los niños. Ni un gesto de alivio ni un te ayudo con eso. Solo exigencias. Aquel día me dolió la espalda hasta la noche, pero lo que más me dolió fue el vacío que sentí en el corazón. Entendí que había cruzado una línea invisible, ya no era la madre generosa que apoyaba por amor, sino la criada silenciosa que trabajaba por obligación. El amor había quedado atrapado bajo el peso de las tareas y las facturas. Y aunque aún no me atrevía a decirlo en voz alta, comencé a preguntarme en qué momento la ayuda se había convertido en abuso. Esa pregunta me acompañó cada vez que apagaba la luz en la habitación prestada, recordándome que la frontera entre amar y dejarse usar es demasiado frágil. Y fue esa misma frontera la que empecé a vislumbrar con claridad el día en que decidí pensar en mí y en el viaje que había soñado. La idea del viaje nació en una de las tardes en que me reunía con las mujeres de la parroquia. Entre agujas, hilos y risas compartidas, alguien mencionó un retiro de costura que se celebraría en un convento de Segovia. 3 días de talleres, caminatas tranquilas y sobremesas sin relojes ni llantos de niños. Al escucharlo sentí un cosquilleo en el estómago, una ilusión que hacía años no me visitaba. Pensé, esto es para mí. Regresé a casa con la decisión tomada. No era una escapada caprichosa, era un respiro necesario. Calculé cada detalle con la precisión de quien no quiere molestar. Hablé con una muchacha de la parroquia, hija de una conocida con experiencia cuidando niños pequeños. Se ofreció encantada incluso por un precio módico que yo misma pagaría. Todo encajaba, los mellizos estarían atendidos, yo descansaría, y Brígida podría seguir con su rutina sin sobresaltos. Una noche después de acostar a los niños, reuní valor y mencioné el plan en la cocina. Teodoro estaba con el móvil en la mano distraído, y Brígida repasaba unos papeles de su trabajo. Les hablé del retiro de la joven que se ocuparía de los mellizos durante esos 3 días, de que yo asumiría todos los gastos. Hablé con calma, convencida de que la sensatez del plan era evidente. El silencio fue la primera respuesta. Luego Brígida levantó la mirada clavándola en mí con una dureza que helaba. «Aquí no entra nadie de fuera», dijo despacio como quien dicta una ley inapelable. Me quedé inmóvil. No lo dijo por miedo a los niños ni por protegerlos. Lo dijo como quien marca territorio, como si la casa y todo lo que ocurría dentro de ella fueran de su exclusiva propiedad. Pero la chica es de la parroquia, la conocen todos. Es responsable, estudia magisterio. Y además yo. Intenté explicar, pero Brígida me interrumpió. No, si tú no estás, se buscará otra solución. Pero no vamos a dejar a Lord Saphir y a los mellizos con una extraña. Una extraña. La palabra me golpeó con fuerza. Yo, que había vendido mi casa, que había dado mis ahorros, que había entregado mis días y mis noches, era tratada como un mueble útil y cualquier apoyo externo era visto como amenaza. Teodoro carraspeó incómodo, pero no dijo nada.
Bajó la vista al móvil como tantas veces refugiándose en la pantalla para no tener que elegir bando. Su silencio fue peor que un grito. En ese instante comprendí que lo que para mí era una ilusión para ellos era un estorbo. No se trataba del retiro ni de la muchacha de la parroquia. Se trataba de que mi vida no les perteneciera por completo. Brígida no quería ayuda externa, porque eso significaba reconocer que yo tenía derecho a descansar, a salir a vivir algo fuera de sus muros. Aquella noche apenas dormí. Me quedé despierta mirando el techo pensando en la maleta bajo la cama. Me pregunté cuántas veces había dejado de hacer cosas por temor a incomodar, por miedo a un no tajante. Y entendí que esa negación no era por cuidado, sino por control. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno de los mellizos, la decisión se hizo clara dentro de mí. El viaje soñado no era solo una escapada, era la línea divisoria entre seguir siendo prisionera de sus reglas o empezar a recuperar mi propia vida. Así, mientras servía los vasos de leche y escuchaba las risas inocentes de los niños, supe que había llegado la hora de mirar esa maleta con otros ojos y pensar seriamente en usarla. Esa mañana, después de preparar el desayuno y dejar a los mellizos en el colegio, regresé a la casa vacía y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad, como si ese gesto pudiera resguardarme del eco de las palabras de Brígida. La habitación estaba en silencio, un silencio distinto, cargado de presagios. Me senté en el borde de la cama y bajé la mirada hacia el suelo. Allí debajo esperaba la maleta que había traído conmigo 3 años antes, la misma que había guardado como quien guarda un secreto. Con un movimiento lento, la arrastré hacia afuera. El roce de las ruedas contra el parquet me produjo una punzada en el pecho, no de dolor, sino de certeza. La coloqué frente a mí y acaricié el asa desgastada. Esa maleta había sido testigo de mi despedida de la casa donde viví, con Anselmo, de los pasillos recorridos con prisa para atrapar un tren, de las veces que guardé en su interior la poca ropa que realmente importaba. Ahora, en lugar de pesarme, me ofrecía un alivio inesperado, como si me recordara que siempre había existido una puerta de salida. La abrí despacio. El cierre metálico sonó como un chasquido liberador. El interior olía a guardado a tiempo detenido. Empecé a doblar algunas prendas sin prisa, casi con calma ritual. Pantalones sencillos, un par de blusas, la chaqueta gris que usaba para la misa dominical. No eran objetos valiosos, pero cada uno representaba la vida práctica que me había permitido sobrevivir en esa casa sin hacer ruido. Mientras acomodaba la ropa, me descubrí respirando con más libertad. No lloraba, no temblaba. Sentí alivio. Me sorprendió la serenidad que me envolvía. Esperaba tristeza, rabia, quizá, pero no. Lo que sentía era una claridad limpia, como la brisa fresca que entra cuando se abren las ventanas tras mucho tiempo cerradas. Saqué también una caja pequeña de la cómoda. Dentro guardaba la foto de bodas con Anselmo y el rosario que había heredado de mi madre. Los coloqué en el compartimento superior de la maleta con un cuidado casi ceremonial. No necesitaba más que eso, un recuerdo del amor que me sostuvo y la fe que todavía me acompañaba. Me detuve un instante mirando alrededor. Las paredes desnudas, las cortinas sin personalidad, el armario con ropa que nunca elegí con alegría. Todo aquello me resultaba ajeno. Era un espacio prestado, nunca mío, y ahora lo veía con absoluta nitidez. Comprendí que había vivido demasiado tiempo adaptándome a un lugar donde no pertenecía. El sol de la tarde se filtraba por la ventana y bañaba la cama en un resplandor cálido. Ese rayo de luz sobre la maleta abierta me pareció una señal. Sentí que al fin estaba preparada. La decisión ya no pesaba como un sacrificio. Era un acto de respeto hacia mí misma.
Cerré la maleta a medias no con urgencia, sino con la tranquilidad de quien sabe que la usará pronto. Dejé el asa lista apoyada contra la mesilla como quien coloca en primera fila lo imprescindible antes de un viaje. Y al hacerlo supe que esa maleta no solo llevaba ropa, llevaba años de renuncias acumuladas que por fin estaba dispuesta a soltar. Me recosté un momento con los ojos abiertos contemplando el techo. El sonido lejano de un coche en la calle me recordó que el mundo seguía girando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a girar con él, no como pasajera, sino como dueña de mi rumbo. Esa certeza me acompañó cuando escuché la llave de la puerta principal girar en la cerradura, y supe que la calma de mi habitación prestada estaba a punto de interrumpirse. El sonido de la llave en la puerta me devolvió a la realidad. Guardé la calma como si el simple hecho de tener la maleta limbo a la vista me hubiera otorgado una fortaleza que antes no conocía. Escuché las voces de los mellizos entrando corriendo los pasos pesados de Teodoro, detrás, y la voz de Brígida dando órdenes sin pausa. Yo permanecí en silencio, dejando que la rutina de la casa transcurriera como si yo ya no formara parte de ella. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté despacio y me vestí con ropa cómoda. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Caminé hasta la maleta y la cerré con cuidado, bajando el cierre como quien baja un telón. El clic final sonó en la oscuridad como un pacto conmigo misma. Recorrí el pasillo sin encender las luces. Cada paso me pareció un adiós al cuarto de los mellizos, donde tantas veces me había quedado dormida con un cuento abierto en las manos. A la cocina donde había preparado cientos de comidas sin escuchar un solo agradecimiento. Al salón donde mi voz apenas se oía por encima de la televisión o del ruido de los móviles. Llegué hasta la puerta principal y respiré hondo. No dejé nota, no escribí explicación alguna. Ya había dicho bastante con mis actos. Giré el pomo con suavidad, contuve el aire, y al cruzar el umbral sentí que algo se desprendía de mis hombros. Cerré la puerta tras de mí sin ruido, sellando no solo una noche, sino una etapa entera de mi vida. La madrugada estaba fresca, limpia, casi luminosa bajo la farola de la esquina. Caminé hasta el taxi que había pedido unas horas antes, desde el teléfono fijo de la parroquia. El conductor me saludó con un gesto breve, y yo solo asentí con la maleta apoyada en mis rodillas. No hizo preguntas. Quizá leyó en mi mirada que no necesitaba conversación. Le pedí que me llevaras a la pensión de la calle Mayor, un lugar modesto donde solían alojarse viajantes de paso. El trayecto fue corto, pero cada minuto dentro de aquel coche me supo a libertad. Por primera vez en años no me preocupaba si había leche en la nevera o si las camisas de Teodoro estaban planchadas. Solo miraba por la ventanilla cómo las calles se abrían ante mí como un mapa nuevo. La pensión era sencilla fachada vieja, un cartel apagado y una puerta que chirrió al abrirse. Me recibió una mujer con bata y voz amable, acostumbrada a huéspedes discretos. Me dio la llave de una habitación en el primer piso. Subí las escaleras con la maleta en mano y al entrar me envolvió un olor a jabón barato y madera antigua. La habitación tenía lo básico: una cama estrecha, una mesilla con lámpara, un armario pequeño. Nada más. Pero para mí lo era todo. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío de la madrugada. Respiré profundo. El silencio que me rodeaba era distinto al de la casa de Teodoro. Allí el silencio era un castigo. Aquí era un regalo. Me senté en la cama sin quitarme los zapatos y una risa corta, inesperada, se me escapó de la garganta. No de burla, sino de alivio. Tenía poco, casi nada, pero al fin estaba en un lugar donde cada decisión me pertenecía.
Me tumbé y cerré los ojos. El colchón crujió, la lámpara parpadeó un instante, y aún así sentí que descansaba mejor que en años. Porque ese silencio áspero y desnudo era mío. Al amanecer el canto de los pájaros me despertó. Abrí los ojos y al mirar la maleta junto a la pared, comprendí que el verdadero viaje acababa de comenzar. El amanecer me sorprendió con una claridad suave que entraba por la ventana de la pensión. Apenas había dormido, pero no me importaba. Me levanté despacio, me lavé la cara con agua fría y me puse una blusa sencilla. No necesitaba nada más. Esa mañana quería comprobar si la libertad también se podía saborear. Salí a la calle con paso tranquilo. El aire tenía un frescor distinto, como si me acariciara por primera vez, después de años de encierro. A la vuelta de la esquina encontré un café pequeño con mesas de madera gastadas y un aroma a pan recién hecho que se escapaba hasta la acera. Empujé la puerta y el tintineo de la campanilla me dio la bienvenida como si fuese una invitada de honor. Me senté junto a la ventana. El camarero, un muchacho joven de sonrisa fácil, me trajo la carta, pero no la abrí. Solo pedí un café con leche y una tostada. Quería lo esencial, lo simple, lo que nunca había podido disfrutar con calma en la casa de Teodoro, donde siempre desayunaba de pie, vigilando que los mellizos no volcaran la leche. Cuando la taza llegó a mi mesa, el calor me recorrió las manos. El primer sorbo fue como un abrazo inesperado, denso, amargo perfecto. Me descubrí sonriendo como si aquel café fuese la primera prueba tangible de que había recuperado mi vida. Saqué una libreta pequeña de mi bolso, una que llevaba vacía desde que me mudé con ellos. Pasé las hojas en blanco y con el bolígrafo escribí un título en mayúsculas: Cosas solo para mí. La lista empezó tímida: a leer un libro de principio a fin, sin interrupciones, caminar al atardecer, sin prisa, escuchar música en la radio, sin auriculares infantiles de fondo. Luego, con cada sorbo de café, las palabras fluían más libres. Coser un mantel para mi propia mesa, visitar a una amiga sin avisar, ahorrar para un viaje que eligiera yo. La tostada llegó con mantequilla y mermelada de fresa. La comí despacio, saboreando cada bocado. No era un banquete, pero sí un festín de dignidad. Ese desayuno tan modesto llevaba el peso de mi decisión de no volver a ser invisible. Al terminar, cerré la libreta y me guardé el bolígrafo con cuidado. Afuera la ciudad seguía su ritmo: transeúntes, apresurados, coches, pitando un perro que tiraba de su correa. Yo, en cambio, estaba en paz. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y antes de salir eché una última mirada al café. Supe que volvería. Ese lugar, ese café caliente, era ahora parte de mi nueva vida. Con la libreta en el bolso y un paso más firme, caminé hacia el banco del barrio para ocuparme del siguiente punto en mi lista: cortar los lazos que aún me ataban a la casa de Teodoro. Con la libreta guardada en el bolso y el sabor del café aún en la boca, caminé hacia la sucursal del banco. El aire fresco me acompañaba ligero, como si cada paso me apartara un poco más de la servidumbre que había aceptado en silencio. Al llegar, empujé la puerta de cristal y me recibió el murmullo de impresoras, teclados y conversaciones bajas. Pedí turno y me senté a esperar. Las pantallas marcaban números en rojo, pero yo no tenía prisa. Miraba a mi alrededor y pensaba en la cantidad de veces que había pasado por allí para ingresar dinero destinado a otros, nunca a mí. Facturas, compras, matrículas escolares, cuotas atrasadas de la tarjeta de crédito de Brígida. Todo había salido de mis manos sin que nadie lo agradeciera. Por fin apareció mi número. Me atendió una mujer de mediana edad con gafas rectangulares y una voz cordial. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Me acomodé en la silla y apoyé las manos con firmeza sobre la mesa.
Quiero cancelar todos los pagos automáticos vinculados a la dirección de mi hijo, dije sin rodeos. Agua, luz, internet, lo que sea. También quiero eliminar a Brígida como usuaria autorizada de mi cuenta. La mujer levantó las cejas sorprendida, pero asintió de inmediato. Por supuesto, me permite su identificación. Saqué el DNI y lo deslicé hacia ella. Mientras tecleaba, yo repasaba mentalmente cada gasto cubierto en silencio, los uniformes de los mellizos, la reparación de la lavadora, la compra semanal. Era como pasar lista de mis propias renuncias. Aquí aparecen domiciliados 4 pagos mensuales, explicó la empleada. ¿Desea cancelarlos todos? Todos respondí sin vacilar. Ella hizo clic en varias casillas y al final la pantalla mostró la confirmación. Sentí un alivio inmediato como si cada recibo eliminado fuese un ladrillo menos sobre mis espaldas. En cuanto a la autorización de la señora Brígida, continuó. Veo que tiene acceso desde hace 2 años. ¿Estás segura de que quiere retirarlo? Me incliné hacia adelante y la miré a los ojos. Nunca debió tenerlo. Estoy más que segura. Firmé los documentos con pulso firme. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel, como si cerrara un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. La empleada me entregó una copia de todo. Listo, señora. Desde hoy usted es la única titular y responsable de estas cuentas. Guardé los papeles en mi bolso con cuidado. No eran simples documentos, eran pruebas de que al fin recuperaba el control de mi vida. Antes de irme, pedí retirar algo de efectivo. No mucho lo justo para sentir el peso de mi dinero en las manos. Cuando me entregaron los billetes, los sostuve unos segundos, respirando hondo. Por primera vez en años no los veía como un recurso para otros, sino como un recurso para mí. Salí del banco y el sol me golpeó el rostro con suavidad. Caminé despacio, dejando que la luz me envolviera. Cada paso parecía abrirme un nuevo horizonte. Ya no era la mujer que pagaba en silencio, la madre que se endeudaba para tapar los olvidos de su nuera. Ahora era yo con mis límites, con mi dignidad, con mi derecho intacto a decidir. Me detuve en un banco de la plaza y saqué de nuevo mi libreta. En la lista de cosas, solo para mí, añadí una frase: manejar mi dinero sin culpa. Sonreí al escribirlo. Era una victoria sencilla, pero enorme. Mientras cerraba la libreta, mi móvil vibró. Era un número conocido. El nombre de Teodoro apareció en la pantalla. Miré la llamada parpadeando sin responder. Por primera vez el silencio era mi respuesta, y ese silencio tenía más fuerza que cualquier reproche. Dejé que sonara hasta apagarse, y me levanté decidida. Sabía que no tardarían en insistir, y que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Creí que ya había cerrado todos los cabos en el banco, pero al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la misma empleada que me atendió el día anterior. Su voz sonaba cautelosa, como si quisiera medir cada palabra antes de soltarla. Señora Eudoxia, disculpe que la moleste otra vez. He estado revisando su expediente y hay algo que considero importante comentarle. Sentí un nudo en el estómago. Su tono no era burocrático, era humano, preocupado. Adelante, respondí con un hilo de voz. La mujer carraspeó antes de continuar. Hace unos meses detectamos una solicitud de préstamo vinculada a su nombre. Se trataba de un crédito considerable respaldado con la dirección de su hijo. La solicitud fue rechazada por inconsistencias en la documentación, pero la persona que figuraba como contacto aseguró tener su autorización. Me quedé helada. ¿Quién figuraba como contacto? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La señora Brígida, dijo la empleada bajando la voz. Tuve que apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. Durante un instante la oficina de la pensión donde escuchaba la llamada se desvaneció.
Solo escuchaba el eco de ese nombre. Brígida, asociado a un acto que traspasaba cualquier límite. Aseguró tener poder legal para actuar en su nombre, añadió la empleada. Como no presentó documentos que lo acreditaran, la operación se canceló de inmediato. Quise informarle ahora que usted ha tomado el control de sus cuentas para que esté alerta. Me temblaron las manos. Imaginé a Brígida sentada frente a un ordenador tecleando mis datos, utilizando mi apellido, tratando de endeudarme como si mi vida fuera un cajero automático. La traición era tan profunda que sentí un frío recorrerme la espalda. Gracias por decírmelo, atiné a contestar. Ha hecho bien en avisarme. Colgué y permanecí en silencio, largo rato mirando la maleta apoyada contra la pared. Hasta entonces había pensado que mi sacrificio solo se había traducido en invisibilidad, en tareas sin reconocimiento, en dinero que desaparecía en facturas. Pero aquello era distinto. Era un intento de robarme, no solo lo que tenía, sino también lo que era. Respiré hondo recordando las veces que Brígida me sonrió con amabilidad fingida, las veces que me dijo, «Eres parte de la familia», mientras planeabais a mis espaldas un fraude con mi nombre. Lo peor no era el dinero, sino la confianza. La certeza de que alguien tan cercano había cruzado una línea que no se debía cruzar jamás. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire de la tarde entrara en la habitación. El murmullo de la calle me devolvió algo de calma. No iba a quedarme paralizada. La ingenuidad que me había mantenido callada en esa casa se había roto. Ahora veía las cosas como eran, sin velos ni excusas. Tomé mi libreta y escribí en la lista de cosas solo para mí proteger mi nombre. Subrayé la frase 2 veces con firmeza. No se trataba de venganza, sino de dignidad. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Anselmo, en cómo me habría defendido con esa serenidad suya, sin necesidad de levantar la voz. Me pregunté qué pensaría al verme enredada en esta red de abusos y silencios. Tal vez sonreiría con tristeza y me diría, «Ya era hora de que pusieras límites, Eudoxia». Cuando por fin concilié el sueño lo hice con una decisión tomada. Al día siguiente no solo volvería al banco para reforzar mis cuentas, también llamaría a Sui un abogado. Si Brígida había intentado usurpar mi identidad, una vez lo volvería a intentar. Y yo no iba a dejarle esa puerta abierta. Al amanecer guardé los papeles del banco en mi bolso y salí de la pensión. El sol recién nacido iluminaba la calle como una promesa. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero había algo en mí que ya no se podía quebrar. La mañana siguiente caminé hasta el despacho del licenciado Barragán, un hombre de cabello entrecano y voz pausada recomendado por una amiga de la parroquia. Había llevado casos de herencias complicadas, pero lo que más me convenció fue que, según me dijeron, escuchaba antes de hablar. Y eso era lo que yo necesitaba, alguien que me escuchara sin juzgar. Al entrar me recibió con un apretón de manos firme. Su oficina olía a papel viejo y café recién hecho. Me invitó a sentarme y yo abrí mi bolso con cuidado sacando la carpeta, donde guardaba recibos, copias de transferencias, facturas, que durante años había ido acumulando casi por instinto. «Quiero poner todo esto en orden», le dije, «y quiero blindar mi nombre». Él me observó un instante asintiendo con seriedad y después empezó a revisar los papeles. «Aquí hay mucho más que simples gastos», dijo. «Lo que usted tiene es un registro de apoyo constante. Podría demostrar sin dificultad que no solo contribuyó, sino que prácticamente sostuvo ese hogar». Sentí una mezcla de alivio y rabia. Por años había guardado aquellos papeles sin un motivo claro, como si supiera en el fondo que algún día serían necesarios. Lo primero, prosiguió,
es cerrar cualquier resquicio. Cambiar contraseñas de cuentas, notificar a todas las entidades que nadie más puede actuar en su nombre. Y por supuesto, revisar su testamento. La palabra testamento me golpeó en el pecho. Anselmo y yo habíamos redactado uno hacía décadas, cuando aún creíamos que la familia era un refugio inquebrantable. En aquel entonces, dejamos todo a nombre de nuestros hijos, confiados en que sabrían administrar y cuidar lo que tanto esfuerzo nos había costado levantar. Pero ahora entendía que la confianza sin límites podía convertirse en una trampa. Pasamos casi 2 horas revisando detalles. Barragán tomaba notas meticulosas mientras yo le narraba episodios que a mí me parecían pequeños, pero que él reconocía como patrones de abuso. El préstamo que intentaron en mi nombre fue la gota que rebalsó el vaso, pero había toda una historia de pequeñas invasiones, un recibo aquí, un cargo allá, la autorización que un día concedí sin pensar demasiado. «No se preocupe, señora», dijo con voz serena. «Todo puede reforzarse. Lo importante es que está tomando medidas ahora. Nunca es tarde para protegerse». Sentí que respiraba más hondo al escucharlo. Tomar las riendas de mi dinero y de mi identidad ya no era una fantasía, sino una tarea concreta con pasos definidos. Cambiamos contraseñas y establecimos nuevas claves de seguridad. Solicitamos alertas de movimientos inusuales y blindamos la tarjeta que Brígida había usado con tanta facilidad. Incluso configuramos que cualquier trámite futuro exigiera mi presencia física. Cada acción era como cerrar una ventana por la que antes se colaba el viento helado de la manipulación. Cuando pasamos al tema del testamento me quedé en silencio largo rato. Tenía el documento original en casa guardado entre carpetas amarillentas. Pensar en modificarlo me dolía no por los bienes que eran modestos, sino por lo que significaba reconocer que mi hijo había permitido todo esto sin mover un dedo. «¿Estás segura de querer rehacerlo?», preguntó Barragán percibiendo mi vacilación. «Sí», respondí con firmeza. «No quiero que lo poco que me queda sea usado como un premio para quienes no supieron cuidarme en vida. Prefiero que sirva para ayudar a otros para honrar la memoria de Anselmo». Él asintió y empezó a esbozar un nuevo borrador. La mitad iría destinada a un fondo de apoyo para mujeres mayores en situación vulnerable a través de la parroquia. La otra mitad a una beca con el nombre de Anselmo, destinada a jóvenes aprendices de oficios. Solo decirlo en voz alta me dio paz. Era como rescatar lo mejor de nuestra historia y ponerlo a salvo de la ingratitud. Al salir del despacho el sol estaba alto. Guardé los documentos en mi bolso y me detuve en la acera un momento respirando hondo. No me sentía una víctima, sino una mujer que a sus años había decidido recuperar lo que nunca debió perder: su nombre, su dignidad, su derecho a decidir. Seguí caminando ligera con la certeza de que lo más difícil no era poner candados a las cuentas, sino enfrentar el dolor de reconocer quién había intentado forzarlas. Y mientras avanzaba hacia la pensión, supe que el siguiente paso sería más íntimo y más duro: aprender a vivir sin esperar un perdón que quizás nunca llegaría. La primera vez que volví a la parroquia después de mi salida, sentí que me miraban distinto. No con lástima como había temido, sino con una especie de respeto silencioso. Me acerqué al banco de siempre, y antes de que pudiera abrir mi misal, la señora Clara, que vende flores en la plaza, se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Lo que has hecho es valiente, Eudoxia», susurró. «Ojalá yo hubiera tenido ese coraje cuando mi nuera me trató igual». Me quedé inmóvil. No esperaba que alguien compartiera algo tan íntimo conmigo. Pero ese fue solo el comienzo. Al salir de misa en el atrio,
Varias mujeres se acercaron poco a poco. Una me contó que su hija la había usado como niñera gratuita durante años y que apenas le dirigía la palabra. Otra confesó que puso a su nombre un préstamo para su yerno y todavía lo estaba pagando sola con su pensión. Cada relato llevaba la misma raíz: dar demasiado y recibir indiferencia a cambio. Me sorprendió darme cuenta de que no estaba sola. Durante tanto tiempo creí que mi silencio era único, que mi sacrificio era una rareza. Pero allí, entre murmullos y ojos cansados, descubrí un coro escondido de mujeres que habían vivido lo mismo. En el mercado sucedió algo parecido. Mientras elegía tomates, la tendera bajó la voz y me dijo: «Leí lo que publicó en el tablón parroquial. Tiene razón, nosotras también merecemos descanso». No supe qué contestar. Solo pude asentir, sintiendo que mis palabras escritas una noche de insomnio habían encontrado eco más allá de mi habitación de pensión. Poco a poco empecé a escuchar esas historias como quien recoge piezas de un espejo roto. Cada mujer añadía un fragmento y juntos dibujaban una verdad más grande que habíamos sido invisibles demasiado tiempo. Aquella tarde en la plaza me senté con dos de ellas en un banco. Compartimos café de termo y entre sorbos nos prometimos algo sencillo: hablarnos más, apoyarnos aunque fuera con un oído atento. No era una rebelión ruidosa, sino un murmullo constante que de pronto me hizo sentir acompañada. Regresé a la pensión con una calma distinta. No había cambiado mi pasado ni las heridas de mi familia, pero sí había ganado una certeza: la verdad compartida. Aunque sea en voz baja, tiene la fuerza de abrir puertas que parecían cerradas. Y con esa certeza, me preparé para el siguiente encuentro, el que ya no podría evitar la visita de Teodoro y Brígida. El teléfono comenzó a sonar 2 días después de que en la parroquia se empezaran a comentar mis pasos. La primera llamada era de un número conocido: Brígida. Dejé que sonara hasta apagarse. A los pocos minutos llegó el primer mensaje de voz. «Eudoxia, necesitamos hablar. No puedes dejarnos así con todo encima. Los niños preguntan por ti y tú sabes que es imposible que llevemos este ritmo sin tu ayuda. Llámame en cuanto oigas esto». No respondí. Guardé el móvil en el cajón de la mesilla y abrí la ventana para que entrara aire. El silencio era más reparador que cualquier explicación que pudiera darle. Esa misma tarde, otra llamada. Esta vez, de Teodoro. Su tono era distinto, más bajo, como si buscara compasión. «Mamá, no entiendo por qué haces esto. Podrías habernos dicho que estabas cansada, que necesitabas un descanso. Siempre hemos contado contigo. Es injusto que ahora nos dejes en medio de todo». Lo escuché completo, y en lugar de sentir culpa, me invadió una calma inesperada. No era yo la que había roto nada. Ellos habían abusado del silencio que yo misma les regalé durante años. El tercer mensaje fue más áspero. Brígida, otra vez su voz rápida, nerviosa. «Mira, no sé qué te ha dado, pero aquí no podemos improvisar. Ya me dijeron en el banco que cambiaste cosas. Eso es un problema serio, Eudoxia. Necesito que me llames ahora mismo». Me quedé helada. Así que ya lo habían notado. Ya no podían usar mi nombre a su antojo, ni disponer de mis cuentas como si fueran propias. En lugar de miedo, sentí un alivio intenso. Por fin estaban viendo que las reglas habían cambiado. Las llamadas se repitieron durante días. Algunas con súplicas, otras con reproches. Muchas con silencios incómodos al otro lado de la línea cuando no contestaba. Yo me limitaba a escuchar los mensajes al caer la noche, como quien lee cartas que no requieren respuesta. Cada tono, cada pausa me recordaba que había tomado la decisión correcta. A veces me sorprendía el contraste. Afuera la vida seguía con normalidad, la plaza llena de voces,
Los niños corriendo tras un balón, los tenderos acomodando frutas. Y en mi mesilla el teléfono parpadeaba con insistencia, como si intentara devolverme a un lugar donde ya no pertenecía. Una noche escuché un mensaje de Teodoro que me desgarró por un instante. Mamá, yo sé que hemos fallado. No te pido perdón ahora solo. Solo que pienses en los niños. Ellos no entienden por qué no vienes. Me llevé la mano al pecho. Claro que pensaba en mis nietos, los amaba más que a mi propia vida. Pero amar no significaba permitir que me destruyeran. Guardé el teléfono y en lugar de contestar, abrí mi libreta y añadí una línea más. No confundir. Amor con servidumbre. El silencio con el que elegí responder se convirtió en mi escudo. Comprendí que no contestar un teléfono también era una forma de hablar, la más clara de todas, la de no permitir que el pasado dictara mi presente. Y con esa convicción, me preparé para lo que sabía que vendría tarde o temprano, no más llamadas, sino la visita en persona. El golpe en la puerta no fue un timbrazo tímido, sino 3 toques secos que resonaron por el pasillo estrecho de la pensión. Me levanté sin prisa. Ya sabía quiénes eran antes de mirar por la mirilla. Abrí lo justo para que la cadena mantuviera el hueco pequeño. Brígida estaba delante con gafas de sol, pese a la luz gris de la tarde. Teodoro un paso atrás, la mandíbula apretada. «Abre, por favor», dijo él. «Solo queremos hablar». Corrí la cadena y los dejé pasar. La habitación con su cama estrecha y la ventana abierta parecía todavía más pequeña con ellos dentro. Brígida se quitó las gafas como si se despojara de un papel y me miró de arriba abajo. Nos saludó. «Esto es absurdo, Eudoxia», empezó. «No puedes seguir aquí. Los niños te echan de menos. Nosotros necesitamos que vuelvas». Me apoyé en el alféizar. El aire que entraba olía a pan de la panadería de la esquina. «A lo mejor confundes necesitar con mandar», respondí. «Yo no vuelvo». Teodoro dio un paso inseguro. «Mamá por lo menos escucha». «He escuchado durante años», lo corté. «Ahora es vuestro turno». Brígida suspiró teatralmente, se tocó el vientre con una mano abierta y bajó el tono. No quería decirlo así, pero... Estoy de retraso. Creemos que estoy embarazada. Si confirmamos, ¿cómo vamos a hacerlo sin ti? La observé en silencio. La mano en el vientre, el gesto bien calculado. La voz medida. Tal vez otra Eudoxia, la de hace unos meses, habría sentido el latigazo de la culpa. La de ahora solo vio la estrategia. «¿Con qué ginecóloga has ido?», pregunté. Brígida parpadeó. «Aún no. Todavía no he tosido. Estoy llamando a la doctora». Se detuvo un segundo la doctora Mansilla. «Curioso», dije despacio. «Ayer comí con la doctora Mansilla en el centro cívico. Es amiga de Maristela y la conozco de la parroquia. No ha recibido tu llamada». El silencio cayó de golpe. Teodoro me miró como si esperara una salida que no llegaba. Brígida retiró la mano de su vientre y se cruzó de brazos. «Ahora vas a decir que miento», espetó. «Voy a decir exactamente lo que es. Si hay embarazo, que lo confirme una profesional. Si no lo hay, dejemos de usar mi conciencia como moneda». Teodoro se llevó una mano a la nuca. «Vale, esto se ha ido de las manos», murmuró. «Lo que queremos es encontrar una solución. La solución está muy clara». Contesté. «Cada uno se hace cargo de su vida. Yo ya me he hecho cargo de la mía». Brígida dejó escapar una risa corta, áspera, haciéndote la víctima. «Cambiaste las contraseñas, cancelaste pagos. No puedes hacer eso sin hablarlo». «Sí puedo», dije, y lo he hecho. Todo lo que salía de mi cuenta salía con mi nombre y mi esfuerzo. Eso se acabó. Vi cómo se tensaban sus hombros, un gesto mínimo pero revelador. Detrás de la indignación se asomaba el miedo.
Hizo un movimiento hacia mi mesilla como si buscara pruebas que no existían. «Esto no se ve a quedar así», anunció. «Buscaremos asesoramiento. Si te fuiste sin previo aviso...» «Yo ya lo busqué», la interrumpí suave sin alzar la voz. «Se llama licenciado Barragán. Tiene copia de cada recibo que he pagado, de cada transferencia, de cada autorización que concedí por confianza y que ustedes utilizaron como si fuera obligación. El nombre fue un jarro de agua fría». Teodoro me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «¿Un abogado, mamá? Un abogado, hijo». Para poner límites donde la palabra no alcanzó, durante unos segundos solo se oyó el ruido lejano de una moto en la calle. Me di cuenta de que ya no temblaban mis manos. Ni siquiera estaba enfadada. Me había cansado de discutir. Ahora me ocupaba de mí. «Teodoro», dije, «¿sabes cuántas veces te pedí que habláramos? ¿Cuántas veces te dije que estaba agotada?» Se llevó los dedos a la sien. Cerró los ojos un instante. «No lo vi», admitió. «O no quise verlo. No es lo mismo», respondí. Brígida, que había permanecido en pie, empezó a pasear por la habitación marcando el territorio, como hacía en su salón. «Esto está afectando a los niños», insistió. «No duermen igual. Preguntan por ti». Me clavó la mirada buscando grietas. Había grietas, por supuesto. Mis nietos eran mi parte más vulnerable, el hilo más fino de todo aquello. Pero estaba aprendiendo a no confundir el amor con la cadena. «Los quiero con el alma», dije, «y precisamente por eso no voy a enseñarles que una abuela se deja usar, que el cariño es trabajo gratuito, que para ser buena hay que desaparecer». Brígida apretó los labios. «¿Qué pretendes entonces? ¿Dinero?» No pude evitar reír cortamente. «Lo único que pretendo es respeto. Y si la única forma de conseguirlo es irme, eso haré. Ya lo hice». Teodoro se hundió en la silla con la espalda curvada. Era el niño que no quería decepcionar a nadie, convertido en un hombre que decepcionaba por no elegir. Lo miré y sentí detrás del dolor una compasión que no excusaba nada. «Quiero arreglarlo», dijo al fin. «Dime qué tengo que hacer». «Empezar por decir la verdad», contesté. «Reconocer delante de ti mismo y delante de ella que lo que habéis hecho conmigo no es normal. Que no es amor exigir que otra persona sostenga lo que os corresponde. Que usar mi nombre para un préstamo es delito, además de traición». Él asintió una vez, sin atreverse a mirar a Brígida. Ella dio un paso hacia la puerta como si la habitación le quedara demasiado estrecha. «No admito que me llames delincuente», escupió. Fue un trámite malentendido. Fue un intento de colocar una deuda en mis espaldas. Dije, y se acabó. Cualquier gestión en la que aparezca mi nombre tendrá respuesta legal. No voy a volver a quedarme quieta. Brígida respiró hondo. Se recolocó el bolso y buscó el mango de la puerta. «Vendrás a casa y has recoger tus cosas», dictó. «No quiero tener tu...» Buscó la palabra «tu trastero emocional» ocupando espacio. «No te preocupes», respondí. «No dejé nada que me importe más que mi apellido y ese ya me lo he llevado». Teodoro se levantó despacio. «Mamá», empezó, pero no encontró la frase. «Si quieres hablar, ven solo», le dije sin dureza. «Cuando puedas hablar como adulto». Asintió abatido. Brígida, ya en el umbral, se volvió una última vez. «No te conviene enfrentarte a nosotros», amenazó. «Me enfrenté a la soledad cuando murió Anselmo. Dije, puedo con esto». Salieron y cerraron la puerta. El silencio que quedó fue compacto, limpio, como el aire después de la tormenta. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando el patio interior, las cuerdas de la ropa tendida, una camisa infantil que el viento movía como si saludara. Me permití respirar despacio, contar hasta 10,
apoyar la frente en el cristal frío. No sentí triunfo. Sentí más bien el peso exacto de la verdad en mi lengua. Había dicho lo que tenía que decir, y había puesto por escrito lo que nadie quiso escuchar. Sabía que la paz no llegaría enseguida, que la culpa iba a visitarme a ratos disfrazada con las voces de los niños. Pero también sabía que, si cedía ahora, perdería para siempre el poco terreno recuperado. Fui hasta la mesilla y abrí la libreta. Añadí una línea a mi lista: defender mi nombre sin disculpas. Debajo otra: enseñar a los míos con el ejemplo, no con sacrificios mudos. Cerré la libreta con cuidado y la dejé junto al bolso. Entonces, como si el cuerpo respondiera al fin a lo dicho, me senté en la cama y me cubrí los ojos con la mano. No lloré. Era una ceguera voluntaria de unos segundos para escuchar mejor lo que venía a pasos nuevos, decisiones que ya no se podían aplazar. Cuando me levanté, tomé la carpeta con los papeles que había preparado con el licenciado Barragán y los revisé uno a uno. No buscaba errores, buscaba confirmaciones. Cada factura, cada resguardo, cada apunte tenía ahora otro sentido, eran las baldosas del camino que estaba eligiendo. Guardé la carpeta en el bolso, apagué la lámpara y me quedé a oscuras, dejando que el murmullo de la pensión me arrullara. Habían venido a exigirme, a confundir, a chantajear con noticias inventadas. Yo les había devuelto límites. Y con esa firmeza recién estrenada, supe cuál sería mi próximo paso cuando amaneciera a ir con Barragán a dejar por escrito el destino de mi herencia. La mañana siguiente, todavía con el eco del enfrentamiento en mi pecho, me presenté en el despacho del licenciado Barragán. Llevaba conmigo la carpeta con mis papeles y una determinación que no había sentido en años. No era rabia lo que me impulsaba, sino la necesidad de dejar constancia, de asegurar que mi nombre y mi memoria no terminarían en manos equivocadas. El abogado me recibió con la misma calma de siempre. Me ofreció café y un asiento frente a su mesa de madera cubierta de carpetas. ¿Lista para continuar lo que hablamos?, preguntó. Más que lista, respondí. Hoy quiero rehacer mi testamento. Saqué los documentos antiguos, esos que Anselmo y yo habíamos firmado cuando todavía creíamos que la sangre lo resolvía todo. Los miré un instante con ternura. Allí estábamos jóvenes, convencidos de que heredar era confiar en que la familia cuidaría de lo entregado. Qué distinto me parecía todo ahora. Quiero que quede claro, dije. Teodoro no recibirá nada. No porque no lo quiera como hijo, sino porque no supo honrar lo que ya se le dio. Y no voy a premiar la indiferencia ni el abuso. Barragán asintió sin sorpresa, como quien entiende que hay heridas que solo la escritura legal puede cerrar. ¿Y el destino de su patrimonio? Respiré hondo. La mitad quiero que se destine a un fondo parroquial para madres solteras. Mujeres que crían solas, que a veces son invisibles como lo fui yo. Quiero que tengan un respaldo, aunque sea pequeño, que les recuerde que no están solas. Mientras lo decía, pensé en las mujeres que me habían confesado sus historias en la plaza y en la parroquia. Sus voces se habían quedado en mí como un coro de resistencia silenciosa. Ese dinero debía servirles a ellas más que a nadie. La otra mitad, continué, será para una beca en memoria de Anselmo. Una beca para jóvenes que quieran aprender un oficio como él, que fue electricista toda la vida. No quiero que su esfuerzo se pierda en el olvido. Que cada año alguien pueda empezar de nuevo gracias a lo que él dejó. Sentí que la voz se me quebraba, pero no de tristeza, sino de gratitud. Barragán tomó nota con precisión. Quedará registrado, señora. Su voluntad será respetada. Firmar aquel borrador fue como cerrar un círculo. No se trataba de bienes materiales, que eran modestos,
sino de la dignidad de decidir a quién confiar lo poco que me quedaba. Era mi manera de devolver la vida lo que la vida me había dado, el ejemplo de un marido trabajador y la fuerza de tantas mujeres invisibles. Cuando terminé, guardé las copias en mi bolso. Salí del despacho y me detuve en la calle. El sol caía limpio sobre las piedras y una brisa suave me acariciaba el rostro. Por primera vez no pensé en Teodoro ni en Brígida. Pensé en mí, en Anselmo, en esas madres que un día podrían respirar un poco más tranquilas gracias a un fondo inesperado. Pensé en un muchacho cualquiera de manos torpes aprendiendo a arreglar cables y llevando en su beca el nombre de mi marido. Ese pensamiento me dio paz. No había ganado ninguna batalla ruidosa, pero había escrito mi victoria en papel sellada con mi firma. De regreso a la pensión caminé ligera. Sabía que aún habría más llamadas, más intentos de arrastrarme de nuevo a su círculo de exigencias. Pero ya tenía claro que no podían quitarme lo que había decidido entregar a otros. Y con esa certeza, supe que el siguiente paso no sería legal ni económico, sino humano. Encontrar la manera de volver a ver a mis nietos sin permitir que se repitiera el pasado. Después de semanas de trámites y decisiones, encontré una pequeña casa en las afueras junto al río Carrión. Era modesta con paredes encaladas y un jardín desordenado, pero desde la primera vez que crucé su puerta, sentí algo que había olvidado pertenencia. No estaba entrando en un lugar prestado, ni en una habitación impuesta. Estaba abriendo la puerta de mi propio refugio. El murmullo del río se escuchaba desde la ventana del dormitorio. A veces, al amanecer, el agua arrullaba mis despertares con un rumor que parecía decirme: «Estás en casa». Ese sonido reemplazó los gritos, los portazos y las exigencias que habían marcado mis mañanas en la casa de Teodoro. Ahora lo primero que escuchaba era la naturaleza, no las demandas de otros. Fue allí donde adopté a Tizón, un perro mestizo de pelaje oscuro y ojos atentos que encontré en la protectora del pueblo. No era joven ni perfecto, pero cuando me miró con esa mezcla de desconfianza y necesidad, supe que también buscaba un lugar donde empezar de nuevo. Desde entonces me acompaña hacia todas partes, siguiéndome por el jardín y echándose a mis pies cuando coso o leo. Las rutinas simples se convirtieron en un bálsamo. Preparar café por la mañana y beberlo en la terraza, regar las macetas, caminar con Tizón junto al río, al caer la tarde. En cada gesto encontraba un eco de libertad, un recordatorio de que nunca es tarde para construir un hogar que te pertenezca. Poco a poco empecé a sentir que el peso del pasado se deshacía en el agua que corría río abajo. Allí no había exigencias ni cuentas que pagar en silencio, ni culpas heredadas. Había paz. Y esa paz tan frágil y tan firme a la vez me sostuvo. Una tarde, mientras observaba a Tizón perseguir hojas secas en la corriente, pensé que todo lo que necesitaba estaba ya en ese instante: un techo elegido, un compañero fiel y el rumor constante del agua, marcando el ritmo de mi nueva vida. Y fue con esa serenidad que me preparé para el encuentro más esperado: volver a ver a mis nietos, esta vez en mis propios términos. Era una mañana templada cuando escuché un golpecito en la puerta de mi casita junto al río. No esperaba a nadie. Tizón ladró primero desconfiado. Luego se acercó a olfatear con calma, como si reconociera el olor antes que yo. Abrí la puerta, y allí estaba Teodoro solo, con los ojos cansados y el gesto de quien ha ensayado muchas veces lo que va a decir, pero aún no encuentra las palabras. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó bajando la mirada. Asentí. Lo invité a sentarse en la mesa de la cocina. Preparé café, el mismo que ahora comparto con mis vecinas algunas tardes, y serví 2 tazas.
El silencio entre nosotros pesaba, pero era un silencio distinto al de antes. No era sumisión, era expectativa. Teodoro rodeó la taza con ambas manos antes de hablar. He venido sin Brígida. Ella no sabe que estoy aquí. Necesitaba hacerlo solo. Lo observé unos segundos. Tenía las ojeras profundas, la espalda encorvada, como si hubiera envejecido años en pocas semanas. La escucho, le dije con calma. Sé que te fallé, empezó. Y no tengo excusas. Dejé que Brígida llevara la voz cantante porque era más fácil que enfrentarla, porque me acomodaba que tú resolvieras lo que nosotros no sabíamos manejar. No me di cuenta. Se detuvo corrigiéndose. Mejor dicho, no quise darme cuenta del daño que te hacíamos. Las palabras salían torpes pero verdaderas. Lo miré con la mezcla de dolor y ternura que solo una madre puede sentir. Te vi crecer, Teodoro, dije. Te vi aprender a leer, a montar en bicicleta, a sostener tu primer salario en las manos. Y también te vi mirar hacia otro lado, mientras tu esposa me convertía en sirvienta. Eso no lo soñé, lo viví. Él apretó los labios, incapaz de sostenerme la mirada. Lo sé. Y lo que más me duele es que los niños, mis hijos, aprendieron también a verte como alguien que siempre estaba disponible, sin entender tu cansancio. Yo mismo les di ese ejemplo. Suspiré. El café humeaba entre nosotros, pero lo que estaba en juego era más denso que cualquier bebida caliente. No vine a reclamar tu cariño, continué. Eso lo di por sentado desde que naciste. Lo que vine a recuperar fue mi respeto. Y ese respeto empieza por poner límites, incluso contigo. Levantó la vista al fin. Había lágrimas contenidas en sus ojos. ¿Puedes perdonarme? Me quedé en silencio saboreando la pregunta. Perdonar no era borrar lo sucedido ni permitir que se repitiera. Era liberar el peso de la rabia sin soltar el timón de mi vida. Sí, Teodoro. Te perdono, dije con voz firme. Pero, pues escucha bien, perdonar no significa volver atrás. No voy a regresar a tu casa ni a hacerme cargo de lo que os corresponde. Puedo visitarte, ver a mis nietos, compartir un café como este, pero jamás volveré a ceder mi lugar. Él asintió despacio, tragando saliva. Entiendo, y lo respeto. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Quiero que mis hijos aprendan otra manera de relacionarse contigo, no la que han visto hasta ahora. Una chispa de alivio me atravesó. Tal vez, después de todo, la culpa podía transformarse en aprendizaje. Eso depende de ti, le respondí. Yo ya di el paso de cuidarme. Ahora te toca y a ti enseñarles a tus hijos que su abuela no es una criada, sino alguien a quien se respeta. Durante unos segundos nos quedamos callados mirando cómo el vapor del café se disipaba en el aire. Afuera el río seguía su curso indiferente constante. Gracias por recibirme, murmuró Teodoro al levantarse. No esperaba que me abrieras la puerta. Eres mi hijo, le dije. Y aunque me hayas fallado, nunca dejarás de serlo. Pero a partir de ahora tendrás que ganarte el derecho a estar en mi mesa. Se quedó quieto procesando cada palabra, y luego salió con un gesto humilde, diferente al hombre que solía imponerse con silencios cobardes. Cerré la puerta y acaricié la cabeza de Tizón, que se había echado a mis pies durante toda la conversación. Sentí que algo en mí se acomodaba. No era una reconciliación plena, pero sí un paso hacia adelante. Me serví un último sorbo de café aún caliente y me quedé mirando por la ventana. El río avanzaba llevando consigo ramas y hojas, como recordándome que todo puede seguir adelante. Y con esa visión, me preparé para el siguiente encuentro, ver a mis nietos en mi nuevo hogar. Cuando camino por la orilla del Carrión con Tizón, corriendo delante de mí, me descubro respirando de una manera distinta. No jadeo cansancio ni me oprime la culpa. Respiro claridad.
He repetido en silencio como un rezo íntimo. No me fui por crueldad, sino por claridad. Porque marcharme no fue un castigo, sino una manera de abrir los ojos, de entender que nadie puede exigir amor si no ofrece respeto. En esta casita pequeña, aprendí que la dignidad no se negocia. Recuperé lo simple: preparar mi propio desayuno sin que nadie me lo reclame. Elegir un libro y leerlo sin interrupciones. Dormir con la certeza de que el teléfono puede sonar y yo puedo decidir no contestar. Son gestos pequeños, sí, pero llevan dentro una libertad inmensa. He recordado a Anselmo más de lo que pensé, no como sombra de viudez, sino como brújula. Él siempre creyó que la vida estaba hecha de trabajo honesto y respeto mutuo. Yo lo olvidé durante años, sacrificando demasiado en nombre de una familia que confundió ayuda con obligación. Ahora, con cada paso junto al río, siento que su voz me acompaña y aprobando esta nueva etapa. Teodoro pidió perdón y yo lo perdoné, pero también marqué límites. Perdonar no es olvidar ni permitir que se repita lo mismo. Es liberarse de la rabia y a la vez plantar una frontera clara. Tal vez él aprenda, tal vez no. Pero esa ya no es mi carga. Mis nietos vendrán pronto. Los recibiré en esta mesa de madera que encontré en el mercado de segunda mano. Y quiero que descubran en mi casa otra manera de vivir sin gritos, sin cadenas invisibles, con espacio para la risa y el respeto. Si algo puedo dejarles más allá de lo poco material que poseo, será el ejemplo de una abuela que eligió no borrarse a sí misma. Me asomo a la ventana y veo cómo el río arrastra ramas y hojas llevándoselas lejos. Así imagino mis renuncias pasadas, cosas que ya no pesan, que la corriente se lleva. Lo que queda es lo que construyo hoy, con mi nombre intacto, con mi voz firme, con la certeza de que la vida a cualquier edad siempre puede empezar de nuevo. He recuperado lo que creía perdido: dignidad y libertad. Ese es mi verdadero viaje propio, el que no se mide en kilómetros ni en mapas, sino en la distancia entre la mujer que callaba y la mujer que ahora habla. Y mientras cierro mi libreta con las cosas solo para mí, sé que lo mejor que me he regalado ha sido aprender a llamarme al fin por mi propio nombre.